Domina tus miedos, desentrañando los secretos y abrazando el crecimiento personal. Bienvenidos a esta serie de 2 vídeos dedicados a desmitificar el miedo y desvelar cómo superarlo para alcanzar un crecimiento personal trascendental. Durante este viaje, nos sumergiremos en las profundidades de una de las emociones más poderosas y universales que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, el miedo. A lo largo de este viaje enriquecedor, no solo examinaremos sus raíces y causas, sino que también exploraremos sus diversos tipos, y te proporcionaremos valiosas estrategias respaldadas por expertos para conquistarlos. El poder intrínseco del miedo. El miedo, una emoción innata y primitiva, a menudo se presenta como una fuerza paralizante que obstaculiza nuestro crecimiento personal. Expertos en psicología como Joseph Ledoux, destacado por su investigación en el procesamiento emocional en el cerebro, han profundizado en el tema, proporcionando una base sólida para entender cómo el miedo está arraigado en nuestra biología. Joseph Ledoux, neurocientífico de renombre mundial, ha compartido sus conocimientos sobre cómo el cerebro procesa el miedo en su libro, El cerebro del miedo. ¿Por qué aparecen nuestros miedos? Para comprender en profundidad el miedo, debemos sumergirnos en sus raíces y explorar por qué surge. Los miedos pueden originarse en diversas fuentes y a menudo se remontan a nuestras experiencias, nuestro entorno cultural y nuestra biología. Vamos a profundizar en las fascinantes causas que subyacen a nuestros miedos. Experiencias traumáticas, cicatrices en la psicología. Uno de los factores más evidentes en la génesis de nuestros miedos son las experiencias traumáticas. Los traumas y eventos aterradores tienen el potencial de dejar cicatrices profundas en nuestra psicología. Investigadores como Bessel van der Kolk, experto en trastorno de estrés postraumático, han estudiado de cerca cómo las experiencias traumáticas impactan en la psicología humana. El trabajo de Bessel van der Kolk, particularmente en su libro El cuerpo lleva la cuenta, proporciona una visión detallada de cómo los traumas afectan a la mente y el cuerpo. Aprendizaje por observación, la influencia sutil. No subestimemos el impacto de lo que observamos en nuestros modelos a seguir, especialmente durante la infancia. La psicóloga Albert Bandura, conocida por su investigación sobre la teoría del aprendizaje social, ha explorado cómo el aprendizaje por observación puede influir en la formación de nuestros miedos y actitudes hacia ellos. Albert Bandura es ampliamente reconocido por su trabajo en psicología social y su libro, Teoría del aprendizaje social. Interpretación de eventos, nuestra perspectiva subjetiva. Nuestra propia percepción de los eventos también juega un papel fundamental en la formación de nuestros miedos. La psicóloga cognitiva Aaron Beck, conocida por su desarrollo de la terapia cognitiva, ha investigado cómo nuestras interpretaciones subjetivas de eventos pueden amplificar o mitigar nuestros miedos. Aaron Beck ha publicado extensamente sobre la terapia cognitiva y su influencia en la modificación de patrones de pensamiento negativo. Condiciones médicas, cuando la biología interviene. En ocasiones, los miedos pueden ser exacerbados o desencadenados por condiciones médicas. El psiquiatra Michael Leibowitz, reconocido por su trabajo en trastornos de ansiedad, ha explorado cómo estas condiciones afectan la química cerebral y pueden provocar miedo y ansiedad excesivos en situaciones que, para la mayoría de las personas, no serían amenazantes. El trabajo de Michael Leibowitz en trastornos de ansiedad ha sido influyente, y su investigación ha contribuido a una comprensión más profunda de las bases biológicas de los miedos excesivos. Factores genéticos, el componente hereditario. La genética también desempeña un papel en la aparición de ciertos miedos. Investigadores como Jordan Smaller, especializado en genética psiquiátrica, han sugerido que existe una predisposición genética a desarrollar ciertos miedos si tienes familiares cercanos que los padecen. Jordan Smaller es conocido por su investigación en genética psiquiátrica y ha contribuido a la comprensión de cómo los factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a los trastornos de ansiedad. Creencias culturales, los miedos impuestos. Nuestras creencias culturales y normas sociales pueden ejercer una influencia significativa en nuestros miedos. La psicóloga cultural Lisa Rosenthal, especializada en el impacto de la cultura en la psicología humana, ha investigado cómo las expectativas culturales y las normas sociales moldean nuestra percepción de lo que es peligroso o amenazante. Lisa Rosenthal ha compartido su experiencia en psicología cultural y su libro, Psicología cultural, ofrece una visión profunda de cómo la cultura puede influir en nuestros miedos. La naturaleza del miedo. Ahora que hemos explorado las diversas causas de nuestros miedos respaldadas por expertos en el campo de la psicología y la neurociencia, es fundamental comprender la propia naturaleza del miedo. El miedo es una emoción básica que tiene sus raíces en la evolución humana. Expertos como Susan David, psicóloga de renombre mundial, han profundizado en cómo el miedo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida cotidiana y cómo puede ser manejado. Susan David ha explorado la importancia de las emociones, incluido el miedo, en su libro, El poder de las emociones. Tipos de miedo y estrategias para superarlos. Tipos de miedo.
El miedo puede manifestarse de diversas maneras, y es útil comprender los diferentes tipos para abordarlos de manera efectiva. Miedo a lo desconocido. Este tipo de miedo se manifiesta cuando enfrentamos situaciones nuevas o inciertas. Puede incluir el miedo a cambiar de trabajo, mudarse a un lugar desconocido o embarcarse en una nueva relación. El psicólogo Jonathan Alpert, especializado en ansiedad y toma de decisiones, ha investigado cómo abordar este tipo de miedo y transformarlo en una oportunidad para el crecimiento personal. Jonathan Alpert ha compartido su experiencia en su libro, El miedo no es tu enemigo, donde explora estrategias para enfrentar el miedo a lo desconocido. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana, subimos contenido nuevo e interesante que te ayudará a seguir creciendo y aprendiendo. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es común y puede afectar nuestras decisiones y acciones en diversas áreas de la vida. Este miedo está relacionado con la autoestima y la autoevaluación. Carole Sedgwick, psicóloga conocida por su investigación sobre la mentalidad de crecimiento, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar este tipo de miedo. Carole Sedgwick es autora de Mindset, The New Psychology of Success, donde explora cómo nuestras creencias sobre el fracaso pueden afectar nuestras vidas. Miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una preocupación existencial que puede surgir en diferentes momentos de la vida. Puede manifestarse como ansiedad sobre la propia mortalidad o preocupación por la pérdida de seres queridos. Irving de Yalom, psiquiatra y autor influyente en el campo de la psicoterapia existencial, ha reflexionado sobre cómo abordar este miedo y encontrar significado en la vida. Las obras de Irving de Yalom, como El día que Nietzsche lloró, exploran temas existenciales, incluido el miedo a la muerte. Miedo a situaciones sociales. El miedo a situaciones sociales, conocido como ansiedad social, puede ser abrumador y limitante. Puede manifestarse como miedo a hablar en público, a conocer gente nueva o a participar en eventos sociales. Richard Einberg, psicólogo clínico especializado en trastornos de ansiedad social, ha contribuido a la comprensión de cómo abordar este tipo de miedo. Richard Einberg es conocido por su investigación y su libro, Terapia Cognitivo-Conductual para la Ansiedad Social, que ofrece estrategias para superar este tipo de miedo. Estrategias generales para superar el miedo. Independientemente del tipo de miedo que enfrentes, existen estrategias generales respaldadas por expertos que pueden ayudarte a superarlo. Practicar la autocompasión. Kristin Neff, psicóloga pionera en la investigación de la autocompasión, ha explorado cómo tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión puede ser fundamental para enfrentar los miedos desde un lugar de aceptación y crecimiento. Kristin Neff ha compartido su enfoque en su libro, Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself. Mantener un diario. Llevar un diario puede ser una herramienta poderosa para expresar emociones y rastrear patrones de pensamiento negativo. James W. Pennebaker, psicólogo conocido por su investigación en escritura expresiva, ha demostrado cómo esta práctica puede ser beneficiosa. James W. Pennebaker ha compartido su experiencia en su libro Opening Up, The Healing Power of Expressing Emotions. Buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede proporcionar perspectiva y apoyo emocional. Expertos en terapia como Carl Rollers han destacado la importancia del apoyo interpersonal en el proceso de superar los miedos. Carl Rollers es conocido por su enfoque en la terapia centrada en el cliente y su influencia en la psicoterapia moderna. Practicar la relajación, la meditación, la respiración profunda y el yoga son técnicas efectivas para reducir la ansiedad. Jon Kabat-Zinn, pionero en la aplicación de la atención plena en la medicina, ha promovido estas prácticas como herramientas para enfrentar los miedos. Jon Kabat-Zinn ha compartido sus enseñanzas en su libro, Full Catastrophe Living, que explora cómo la atención plena puede ayudar a gestionar el estrés y el miedo. Establecer un plan de acción, desarrollar un plan paso a paso para abordar tus miedos te brinda un enfoque estructurado. Expertos en terapia cognitivo-conductual, como David de Burns, han demostrado cómo este enfoque puede ser efectivo para enfrentar los miedos. David de Burns es autor de Feeling Good, The New Mood Therapy, que ofrece estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual. El camino hacia el crecimiento personal. El camino hacia la conquista de los miedos y el crecimiento personal es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Sin embargo, a medida que te enfrentas a tus miedos con las estrategias respaldadas por expertos que hemos explorado, te encontrarás en un camino hacia la autorrealización y una vida más significativa. En la descripción, encontrarás enlaces a los libros mencionados, escritos por renombrados expertos en psicología y desarrollo personal. Si deseas sumergirte aún más en este tema y descubrir estrategias adicionales para superar tus miedos, estos recursos te serán de gran ayuda. Al concluir este primer vídeo, quiero recordarte que esta es solo la primera parte de nuestra emocionante serie sobre el miedo y el crecimiento personal. En el próximo vídeo, exploraremos estrategias adicionales para superar miedos específicos, junto con consejos prácticos respaldados por expertos en el campo de la psicología y el desarrollo personal.
Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una mayor autoconfianza. La próxima semana, te esperamos con un nuevo vídeo lleno de consejos y motivación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. Hasta pronto y sigue creciendo.